¿Qué tal? Hoy vamos a ver cómo se grafica un sistema con realimentación unitaria y cómo se grafica, por el contrario, un sistema que no tiene realimentación unitaria y las diferencias a la hora de interpretar los gráficos. A nosotros nos va a interesar graficar sobre todo la variable a controlar, que es I, la salida de mi sistema realimentado, y también el error. En un sistema de realimentación unitaria como estamos viendo ahora en la pantalla, el error es simplemente la referencia menos la variable a controlar. O lo que es lo mismo, la salida del sistema I es igual a la referencia menos el error. Entonces, si uno grafica esto, por ejemplo en Octave, acá tenemos un script, podríamos observar lo siguiente. En el gráfico de arriba tenemos el escalón, que es la referencia que estamos utilizando en este caso, la respuesta del sistema al escalón, y abajo tenemos el error del sistema frente a esa entrada a escalón. Como podemos ver, el escalón es unitario y podríamos decir que en régimen permanente el error del sistema es esta diferencia entre el set point y el valor final de la salida del sistema, el valor final de I. Y ese gap que tenemos acá es exactamente este mismo que está acá abajo en la gráfica del error. Es la diferencia entre el error y el valor 0, por decirlo así. Cuando el sistema no tiene realimentación unitaria, como es este caso, ahora la realimentación ya tiene una transferencia que vale h, el error ahora ya no es r menos i como era antes. Ahora ya es otra cosa, es r menos i afectado por una transferencia. Entonces eso hace que cuando uno vaya a graficar, ya no pueda decir o no va a ver que la diferencia entre lo que entre el set point y la variable en cuestión, la salida del sistema, no va a ser igual a el error final y 0. Ya no se va a dar esa diferencia, ¿no? Vamos a mostrarlo con el script. Vamos a poner, por ejemplo, que h valga 10, o sea, una realimentación de valor 10. Volvemos a graficar. Y bueno, acá vemos esa diferencia, ¿no? La variable a controlar no alcanza el error por este gap y no es el mismo que se ve acá. O sea, entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser justamente porque ahora el error es diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para verlo del principio? O sea, es decir, para que no sea intuitivo y que el gap que tenemos acá sea siempre el gap que tenemos abajo cuando el sistema no tiene realimentación unitaria. Entonces, para hacer eso, podemos llevar este sistema equivalente, o este sistema de realimentación unitaria, a un sistema equivalente que tenga realimentación unitaria. De manera de poder volver a aplicar de alguna manera esta formulita, que E, el error, siga siendo la referencia menos la variable de salida. Para hacer eso, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar álgebra de bloques. Y este bloque H podría pasar a donde ahora está la señal de error, por un lado, y también a donde está la referencia. Y lo hacemos de la siguiente manera. O sea, pasa al lado de la señal de error, por decirlo así, con el mismo valor H, y la referencia ahora está afectada por 1 sobre H. De esta manera, los dos sistemas son equivalentes, porque fíjense que la entrada del controlador, viniendo de R, no está afectada por H, porque sería 1 sobre H por H y entra el controlador, que es lo que pasaba acá. R
entraba después del comparador directamente a C. Bueno, entonces con esta álgebra de bloques estamos manteniendo una equivalencia. A continuación, lo que podemos hacer es agregar un bloque más D, lo vamos a llamar, antes de o después de la referencia y antes del bloque 1 sobre H. Y acá es donde vamos a aplicar nuestro truco para justamente llevar el sistema original a un sistema con realimentación unitaria. Y el truco es elegir D igual a H. Si D es igual a H, el sistema me termina quedando de realimentación unitaria. Es como una equivalencia, un sistema de realimentación unitaria. De esta manera, yo puedo volver a aplicar la fórmula original, es decir, que el error, o mejor dicho, la variable de salida va a ser la referencia menos el error. O al revés, el error va a ser la referencia menos la variable de salida. Y de esa manera yo puedo volver a graficar teniendo en cuenta que los dos gaps sean iguales. Vamos a verlo en Octave. Ahora sí vamos a decir que D sea igual a H, valga lo que valga H. Y acá lo dejo a propósito en una realimentación no unitaria. Y cuando corremos el script, volvemos a tener que los gaps de un gráfico y del otro son iguales. Muchas gracias, eso es todo por hoy.